Uno de los desafíos que ha tenido el sistema de salud recientemente ha sido la migración venezolana. Por ello, para hablar sobre este tema, invitamos al escenario al doctor Ronald Gómez Suárez, líder de proyectos de migración en Colombia y América Central para el Banco Mundial, quien compartirá con ustedes la conferencia Venezuela, retos en materia migratoria. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar a la Andy por invitarnos, por incluir este tema que nos parece absolutamente relevante para la realidad del sector de salud en este momento. Yo sé que estamos cansados, estamos al final, vamos a tratar de hacerla un poquito más corta porque pues tenemos también la intervención del superintendente. Vamos a tratar de concentrarnos un poco en los mensajes importantes que tenemos para mandar solamente desde la perspectiva global de lo que desde el banco estamos tratando de hacer en materia de migración y esperamos que este tema sea, como dicen en inglés, last but not least, y que se incorpore dentro de los nuevos dimensiones de gerencia de riesgo en el sector. Vamos a hacer un poquito de contexto inicialmente. En el mundo aproximadamente 3.4% de la población es migrante, estamos hablando de alrededor de unos 260 millones, por supuesto que este es un tema que digamos tiene muchos matices en cuanto a definición. Algunos se llaman migrantes, otros se llaman refugiados. En general nosotros no vamos a tratar de discriminar sobre estas definiciones, sobre las cuales hay infinitas discusiones, pero en sí lo que nosotros queremos ver es que este es un fenómeno que llegó para quedarse y que cada vez es creciente. En los últimos 20 años ha crecido ese porcentaje como de un 1.9 al 3.4%. Esto es algo que no solo en Colombia se está viendo, sino a nivel mundial. Por supuesto se concentra en los países desarrollados y por supuesto se concentra en este tipo de población que es básicamente los migrantes laborales, los que buscan mejores oportunidades y los que tienen como una perspectiva de mejora de su calidad de vida relacionada con, digamos, condiciones hostiles o poco favorables para el desarrollo en sus países de origen. Entonces, en este caso, lo que vemos es que en realidad el fenómeno se ha concentrado básicamente en el hemisferio norte y lo que hemos visto es que en nuestras regiones esa migración sur-sur es un fenómeno relativamente nuevo, como ustedes digamos lo han experimentado dentro de los mensajes que se observan día a día en cada uno de los medios de comunicación. Entonces, este es un tema que en este momento lo que queremos enfatizar es que hay que lidiar con el tema de migración y esto es algo que llegó para quedarse y que no solamente está relacionado con la prosperidad de un país, sino básicamente con los patrones de movilidad que se encuentran en todo el mundo. ¿Qué tenemos en Colombia? Obviamente en Colombia tenemos un mensaje de urgencia porque estamos enfrentando un volumen de migrantes que es inaudito, digamos que no tiene antecedentes en Colombia. Estamos hablando de que 1.4 millones en este momento, ese es el último reporte que ha hecho Migración Colombia, pero ese es el reporte solamente de los migrantes que se han digamos, reportado, digamos, por los canales tradicionales. Todavía no tenemos, digamos, como una información, una estimación un poquito más completa sobre los migrantes irregulares. Pero aparte de ese tema, tenemos también los que llamamos los migrantes pendulares, son los migrantes que están cruzando frontera en atención de servicios y que se devuelven, los cuales impactan sobre todo las zonas de frontera. Lo que llamamos los colombianos retornados, obviamente Venezuela durante mucho tiempo fue un país receptor de inmigrantes colombianos, de ese migrante laboral al que hacía referencia en principio, que buscaba un mejor futuro y que pues debido a las circunstancias se ha tenido que regresar. Y también tenemos los que llamamos migrantes en tránsito y no solo son los migrantes que salen de Venezuela, si ustedes se fijan también tenemos migrantes que desde puntos tan lejanos como Asia y África vienen en tránsito normalmente con camino a Estados Unidos, pero sobre los cuales también hay una realidad en este momento digamos, de atención. Y vemos el perfil de los migrantes y lo que estamos viendo es que en realidad están concentrados en población joven. Esto es un patrón que se repite a lo largo del mundo. Básicamente lo que tenemos es poblaciones que
digamos que la gente que tiene más salud, los que tienen más capacidad de movilizarse son los que se aventuran a salir, y esto tiene un poquito que ver también con unos mitos y realidades que queremos como discutir más adelante. Esto, por supuesto, lo que se ha demostrado, digamos, en principio es que el volumen de atenciones ha estado creciendo. Hemos visto, este es un tema que, digamos, para cualquier sistema resulta muy desafiante. Estamos hablando de que en 2015 no había casi atenciones, había atenciones marginales, y ahora tenemos alrededor de 350.000 reportadas en el último periodo sin completar el año, por todos los servicios, y de urgencias 259.000. Y vemos que está extendiendo a todo nivel, pero que se ha concentrado fundamentalmente en lo que es embarazadas, atenciones maternas, y que también se concentra en estas zonas de frontera. Por supuesto, porque es el primer punto de atención, pero que ya estamos observando que a nivel de todo el país se están viendo estos patrones, y que están en patrón creciente. Esto es un tema que claramente impacta la capacidad de prestar servicios, y que, como creo que lo mencionó el ministro ayer, se volvió como uno de los temas prioritarios en cuanto a la sostenibilidad financiera. También se vuelve un tema de gestión de riesgo, porque estamos hablando de una población diferente, con patrones diferentes, y sobre las cuales en este momento la inclusión al sistema de seguridad social ha sido relativamente lenta. En este momento a 30 de julio tenemos reportado alrededor de 150.000 de estos migrantes en el Sistema General de Seguridad Social, lo cual obviamente está generando un gran volumen de atenciones que muchas veces, porque la estructura regulatoria del sistema no está, digamos, lista, no se puede cobrar, y esto impacta en principio a los prestadores en las zonas de frontera, pero adicionalmente también el volumen de los costos que se están generando por condiciones no atendidas de forma prioritaria, las cuales se pueden generar en complicaciones externas, particularmente en el caso de enfermedades no transmisibles. Vemos que la brecha entre lo que está facturado y lo que está pagado ha venido creciendo de forma muy grande, y por supuesto para el ministerio, para el país, esto se vuelve un tema de preocupación general muy grande. Pero en este caso lo que queremos es un poquitico enfatizar que, si bien esto es un tema, digamos, que está impactando el sistema, tenemos que sentarnos en unos principios, y en esos principios es lo que vamos a tratar de la discusión de aquí en adelante. Vamos a tratar de mirar por qué los principios de la migración no se pueden medir con el mismo rasero que con las poblaciones tradicionales que se venían, digamos, manejando antes en el sistema. No sé si ustedes recuerdan las famosas listados censales de poblaciones específicas con afrocolombianos, raizales, indígenas. Este es un nuevo tipo de población sobre el cual nosotros no estamos preparados para atender. Hay unos desafíos que en realidad lo que hemos visto cuando nosotros miramos la literatura internacional y sobre todo lo que se escribe, que fundamentalmente se concentra en el Medio Oriente y en Asia y en partes de África, estamos viendo las mismas restricciones de atención y los mismos desafíos de atención a migrantes. Los primeros es, hay una gran población que se ve impactada principalmente, que es la materna infantil. En este caso lo que tenemos es accesos muy restringidos a controles prenatales, a programas de salud sexual y reproductiva, y sobre todo una gran vulnerabilidad a ciertos fenómenos que ya son, digamos, de corte humanitario, que son bastante delicados, como violencia de género, el tráfico de personas, que ustedes que se han observado también en los casos de la crisis venezolana, y los embarazos no planeados. Esto hace también que esos programas dirigidos a niños de inmunización, que son como tradicionalmente tratan de ser comprensivos, se interrumpan, lo cual genera, digamos, en el largo plazo un costo muy alto en términos de atención. Normalmente los operativos digamos, humanitarios se concentran en enfermedades transmisibles y se descuidan lo que es el tratamiento de las no transmisibles, que esto se traduce básicamente en que no hay una oferta priorizada en las zonas de intervención para enfermedades, digamos, no transmisibles o enfermedades crónicas, lo que hace que en principio se descuiden, y esto genera también una bola de nieve en el sentido en que los costos en el futuro se van a aumentar. Y también tenemos necesidades de salud mental que son absolutamente subestimadas. Y el mismo hecho de la migración resulta generando un gran problema en términos de la enfermedad de salud mental. Hoy en día nosotros hemos visto la discusión
en Colombia que se está viendo hasta ahora incorporándose sin un fenómeno migratorio. Imagínense para un hecho como la migración y la migración, digamos, acelerada o migración, digamos, en condiciones penosas, esto lo que genera para la salud mental. Obviamente también hemos visto el tema de enfermedades transmisibles, muy grande porque se rompen esos circuitos de vacunación y de inmunización. Esto lo hemos observado en casos tan lejanos como Siria, tan cercanos como Venezuela, y brotes y reaparición de enfermedades que ya estaban controladas. En estos dos países hemos visto casos de hepatitis viral, sarampión, leishmaniasis, pero también está VIH y hay otros muchos sobre los cuales, digamos, se aumentan los riesgos. En el tema fundamental de sistemas de salud, en lo que es el impacto sistémico de la población migrante que tenemos, unas barreras de servicios que se configuran a partir de un financiamiento insuficiente, y en el caso de Colombia lo vemos claramente, los sistemas normalmente tienen problemas de sostenibilidad, pero en Colombia, claramente no está preparado para financiar un volumen de atención tan alto. Tenemos una oferta insuficiente de profesionales, los cuales no están enfrentados, lo que les decía, esta es una población especial con diferentes necesidades, y la gran masa de médicos, de enfermeras, de profesionales de la salud no están preparados para atender población migrante. Se necesita una dimensión específica de entrenamiento y de conocimiento para este tipo de población. Y también tenemos ausencias de información, más adelante vamos a ver un poquito sobre este tema. Hay unas brechas que nosotros detectamos, nosotros debemos entender que hay problemas de salud para los migrantes, pero no tenemos información específica sobre de qué tamaño son estas brechas, cuáles son como las dimensiones, digamos, específicas para poderla tratar, y tampoco en este caso tendríamos valoraciones de costos o estimación sobre más acertada sobre lo que se necesitaría para atender esta población. Esto lo que hace es que básicamente representa aumentos en la carga de enfermedad para los migrantes. Esto se traduce en dificultades en acceso a servicios porque el sistema no está preparado, y por supuesto los resultados en salud se afectan y los costos se incrementan. Esto en Colombia es fundamental, y esto también lo que nos dice es que nosotros tenemos que ayudar a desmontar un cierto como constructo de mitos y realidades que sea sobre todo de mitos que se ha elaborado en torno a los migrantes, y sobre todo en salud. En particular se habla de que los países de altos ingresos, Colombia no es un país de alto ingreso, pero en general se ven abrumados por la población de migrantes, y esto no es cierto. Muchos de estos son migrantes laborales que han pasado, digamos, en flujos relativamente cortos. En el caso de Colombia, por un tema circunstancial, este caso sí puede afectarlo, pero pues digamos en principio el tema no es cómo se hace la migración como tal, sino cómo se hace la migración, cuáles han sido las condiciones en las cuales se ha realizado. Los migrantes perjudican las economías receptoras, esto es ya absolutamente falso. En muchos de los escenarios internacionales se ha probado que los migrantes pueden ser un activo para las distintas economías que se debe aprovechar y que son una carga para los servicios de salud. En Colombia en particular se observa una carga inicial, pero si se lograra digamos, la incorporación exitosa al sistema, o digamos, lo que llamamos la integración, que eso es parte de los objetivos de la política de migración, lo que veremos es que esta población es una población relativamente joven que, si se integrara al sistema de salud a través de sus principios de solidaridad intergeneracional y del pooling de servicios que nosotros vemos en Colombia, esto podría ser un activo también en términos de atención, pero se necesitan integrar al sistema formal, se necesitan integrar. Esto es un problema multidimensional. Los migrantes son portadores de enfermedades. En este caso, es muy fácil de concluir por el caso de las brotes y reapariciones de la población migrante venezolana, pero nosotros tenemos que mirar específicamente si ellos los traen o si el proceso de migración ha hecho que estos brotes se reaparezcan, porque es mucho más la forma como se reciben los migrantes que lo que ellos traen de sus países. Y ese es un mensaje que queremos ver, que queremos enfatizar. Si bien vienen en relativamente condiciones muy difíciles, lo que necesitamos es tener una intervención para recibirlos bien. Y los migrantes tienen unas tasas de fertilidad más altas, que eso tampoco en principio, si bien se observan casos de embarazos no deseados y todo, la evidencia internacional ha mostrado que los migrantes no presentan tasas más altas que lo que se observa en países. Esto, digamos, se interpreta más porque las estructuras demográficas de los países desarrollados son mucho más, digamos, lentas en términos de la fertilidad, son tasas de fertilidad muy bajas. Estos son un montón de mitos que, sobre todo desde ciertas esquinas políticas, se están tratando de
diseminar. Pero en principio lo que vemos es que la migración es un determinante de la salud. Como tal, debe ser otra dimensión dentro de los determinantes que ustedes como expertos del sector están bastante familiarizados. Todos los temas no sanitarios que afectan el estado de salud y que son un activo social si son bien recibidos. Son gente que muchos han venido educados, que han venido con buena preparación, que tienen ganas, deseos de trabajar, son mucho más, como dicen en inglés, entrepreneurial, que son como gente que tiene más capacidad de enfrentar o de acometer algunos tipos de proyectos productivos, pero por otra parte lo que es realidad es que sí reciben un entorno muy hostil muchas veces, reciben microagresiones, reciben xenofobia, reciben inequidad estructural. Hay muchos estudios que hablan específicamente de que hay una inequidad en salud asociada a la condición de migrante y es estructural, no es algo que viene por su capacidad, sino el hecho de la migración como tal ya los entra en posición de desventaja. Entonces, es importante que el mundo como tal se enfrente a este tema y al tema de migración de una forma mucho más de consenso. Y en esto se han dado algunos pasos. El mundo en realidad ya ha empezado a discutirlo y esto es un ejemplo de lo que pasó el año pasado con la aprobación del famoso Pacto Global sobre Migración, que es básicamente un acuerdo liderado por la ONU y la OMS donde se lleva a algunos principios que se tienen que suscribir por parte de los países en términos de cómo recibir la formación, cómo hacer que esa migración sea segura, que sea ordenada, que sea regular y cómo establecer esas estrategias para que la población pueda hacer su tránsito en forma mucho menos difícil en términos de resultados en salud. Aunque este es un acuerdo a nivel general, en salud se establecieron 9 principios y 5 indicadores trazadores. Esto también se discutió un poco sobre el tema de la soberanía estatal. Se reconoce la soberanía de cada país, su soberanía tanto geográfica como política en cómo ellos lideran o manejan el tema de migración, pero también se reconoce que el mecanismo que puede digamos, beneficiar mucho más a los países en términos de cumplir esos objetivos es a través de la cooperación internacional, porque por supuesto que esto es uno de los temas que no está aislado geográficamente, todas las zonas globales se impactan. En el caso de la migración de Venezuela, este tema es particularmente cierto porque tiene efectos regionales, se han visto efectos en toda una de las regiones que rodean a Colombia en general. El tema del acuerdo regional o la cooperación internacional es muy importante. Sin embargo, vemos que no hay un consenso internacional sobre este tema y lo que hemos visto es dentro de los países que suscribieron los acuerdos, pues uno de los actores más importantes, que es Estados Unidos, no lo suscribió, votó en contra de este acuerdo y muchos se abstuvieron. Y en general lo que vemos que todavía hay una vulnerabilidad política de este tipo de acuerdos sobre la atención a migrantes. Colombia lo suscribió felizmente, entonces en ese sentido lo que tenemos es que es una voluntad del gobierno de la región de enfrentar ese problema de la forma como se ha discutido a nivel internacional. Y eso es una buena noticia desde nuestra perspectiva. ¿Qué es lo que tenemos para atención en salud, principalmente para los migrantes? Tenemos 9 principios fundamentales, una acción colaborativa, propender por el derecho a la salud, así como se hizo esta discusión del derecho a la salud en Colombia durante mucho tiempo, que ha generado, digamos, efectos positivos, también se debe propender por ese derecho a salud de los migrantes. Hay que enfrentar esos determinantes sociales que son específicos para la población migrante. Hay que tener preparados los sistemas de salud pública porque en efecto hay vulnerabilidades. Y el fortalecimiento de los sistemas de salud en este principio es lo que estamos tratando de hacer de forma colaborativa con el gobierno nacional. Lo mismo que es también no descuidar tanto las enfermedades transmisibles como en particular las no transmisibles. Y en efecto el tema de la salud mental es uno de los más importantes. Las evaluaciones y chequeos éticos, que esto también es sobre todo a niveles donde se presenta como diversidad cultural o diferencias de tipo religiosa, de costumbres, es súper importante tenerlo en cuenta y mejorar la comunicación e información, sobre todo ese tipo de mensajes que surgen de forma espontánea a través de la población, de reacciones que son un poco más como de las tripas, diríamos así, y no racionales sobre los efectos de la migración. En esto sí es muy importante que los gobiernos y que todos los sectores lo tengan en cuenta. Hay un problema muy grande
para recolectar información para migrantes. Ese es un tema que normalmente el primer frente de ataque son las entidades humanitarias o las organizaciones humanitarias. Muchas veces se recolectan con metodologías diferentes, los datos no se comparten y se comunican de forma eficiente. Algunas tienen unas agendas políticas, algunos actores que están recolectando, entonces solamente como que divulgan los mensajes que les convienen. En principio, es importante que esta información se centralice, se homogenice, y que también hemos visto que eso es un tema muy, muy importante en Colombia, que en las zonas de frontera normalmente hay problemas de capacidad institucional. Entonces, este es un tema fundamental. Hay unas fuentes que son tradicionales que probablemente no están en este momento cumpliendo con los objetivos o digamos o no está recogiendo información de forma eficiente, pero la buena noticia es que hay otras fuentes de información no tradicionales que utilizan temas como tecnología, exámenes y evaluaciones, algunos repositorios, algunos esfuerzos internacionales en temas de medición de índices que hacen comparable los efectos o los estados de los migrantes en cada uno de los países. Esto es una buena noticia porque nosotros podemos como acceder a nuevos desarrollos los cuales van a mejorar un poco el estado de la información como lo tenemos en este momento en Colombia, que digamos hay muchas brechas, hay muchos temas que no se conocen. El siguiente tema es un tema que creo que para este foro es muy importante y quiero que por favor si tienen la capacidad de atención en medio de que se concentren un poco, es cuál es el rol del sector privado. Y esto en el tema de migración muchas veces, o digamos históricamente, el sector privado no se ha incorporado. ¿Y por qué? Básicamente porque hay una percepción de que es un tema de alto riesgo, de un riesgo no solo humanitario, sino también político, que no hay una claridad sobre el tema del sector, en particular en salud, no hay una claridad de cómo el sector privado puede involucrarse. Hay una frustración obviamente con el proceso político, estamos viendo durante todo este foro que muchos de estos temas de gobernanza son los que, digamos, generan muchas discusiones, pero en este caso de migración en particular, esta frustración se puede aumentar. Y también porque se percibe que hay una falta de capacidad del sector privado para influir la política y para influir las condiciones que a la hora de la verdad se cree que se centran en el gobierno. Pero lo que sí, el mensaje que sí queremos dejar aquí es que sí hay un caso de negocio y que cada vez se está observando más una participación del sector privado. Y lo ponemos como caso de negocio porque en principio el potencial de beneficios, no solo monetarios, sino también sociales, es muy alto. Hemos visto que el tema de los migrantes se ha observado en todo el mundo, que son gente que es más emprendedora, que algunas veces llenan vacíos en los mercados laborales y que contribuyen, y en efecto contribuyen. Estamos hablando de conclusiones basadas en evidencia, contribuyen al crecimiento de los países. En ese sentido, es importante que empiecen a mirar esta población como una población objetivo de su business development, porque es importante que se integren y que el papel del sector privado es muy importante en este tema. Hemos visto algunos ejemplos, desafortunadamente no muchos en el sector salud, pero hay un potencial alto. Hemos visto que hay temas con la OIM en los cuales Deloitte, SAS, básicamente están concentrados en temas de información, pero lo que se ha hablado más es como utilizar tecnología, hacer mapeos de georreferenciación de los famosos como mapas o matrices de seguimiento a desplazados y a personas que buscan asilo, que son fácilmente adaptables y que están abiertos para que en Colombia también se puedan aplicar. En salud, ¿qué hemos encontrado? Es muy difícil, se los voy a confesar, es muy difícil encontrar casos, pero estamos creciendo, está creciendo una tendencia de incorporar al sector privado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de entrenamiento de profesionales de salud, se han integrado asociaciones médicas, laboratorios, aseguradores, universidades, para tener eso. En la Unión Europea se ven muchas de esas iniciativas como programas específicos para atención a migrantes. Esto es algo que es un tema relevante en Colombia también. Tenemos que innovar para atender a población migrante o población sobre la cual, digamos, no hay una certeza de la permanencia en el país. Entonces ya se han encontrado algunos modelos en Tailandia que se pueden compartir, algunos tipos de chequeos y evaluaciones donde se generan protocolos y guías específicamente para esa población. Lo hemos visto en Italia. Las estrategias de comunicación son súper importantes y es algo que realmente el tema como se modera o como se transmiten estos mensajes
de migrantes impacta la opinión pública y es muy importante transmitir el mensaje correcto. Y por supuesto, recopilación de información. Vimos que el gap que hay en el tema de datos es muy importante, pues se están utilizando algunos tipos de iniciativas de parte del sector privado, utilización de redes sociales, por ejemplo, que es una de las fuentes que se ha observado que es más confiable para medir patrones de movilización y de utilización de servicios. Entonces, este es un tema que es importante. Y nosotros desde el banco y desde las organizaciones multilaterales podemos ayudar, no solo con la movilización de recursos, dado el nombre de banco, lo estamos haciendo, estamos tratando de movilizar recursos tanto en condiciones de financiamiento de préstamos o también relacionado con asistencias técnicas o donaciones, pero también tratando de privilegiar intervenciones que de verdad abordan el fenómeno de migración, sobre las cuales están, nosotros lo hemos dicho siempre, fundamentadas en evidencia, que eso es lo principal, que todas las conclusiones o las medidas de política estén fundamentadas en evidencia y que también se aporte ese conocimiento para la formulación de políticas. Este es un tema que es relativamente nuevo, no relativamente, es totalmente nuevo como desafío para la gestión del sector público en Colombia. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tratar como de integrar estos servicios, este conocimiento, traer sobre todo conocimiento de otros lados y fortalecer, digamos, los actores de política, no solo a nivel central, sino a territorial. En este caso, territorial es muy importante. Con el gobierno hemos ya establecido una agenda que creemos que es importante, donde hemos tratado de integrar experiencias internacionales, sobre todo del Medio Oriente, MENA, y del sur de África, que es donde se encuentran donde tradicionalmente se han encontrado estos problemas grandes de migración. Las brechas de conocimiento. Este Big Questions in Forced Migration and Health es un estudio mundial que el banco está financiando, sobre el cual se busca llenar los vacíos de salud, de los temas de salud y migración, y Colombia va a hacer un estudio de caso. Lo logramos incluir, entonces eso es una buena noticia. Y por supuesto nuestra asistencia técnica, que está basada en fortalecimiento institucional a nivel, sobre todo a nivel territorial, que es donde vemos que hay más necesidades. Nuevos enfoques de atención. Estamos tratando de colaborar con el gobierno para traer experiencias y conocimiento para innovar en temas de aseguramiento o de paquetes para personas que no necesariamente tenemos asegurada la permanencia en el país. Hay una coordinación regional que es importante. Como banco nosotros tenemos la capacidad de integrar actores regionales, sobre todo de nuestros países vecinos. Muchas veces las políticas no coinciden, pero si uno establece esos mecanismos de diálogo, probablemente se llegan a acuerdos de forma mucho más pronta y que les beneficien a todos. Entonces es importante. Y lo que llamamos el acceso a recursos concesionales, estamos tratando de conseguir unos recursos grandes de cooperación, y sobre esto hemos avanzado muchísimo y probablemente tendremos muy buenas noticias muy pronto. Nosotros como banco hicimos un estudio de todo el sector en el año 2018, donde formulamos unas recomendaciones en salud que hemos visto que se han aplicado. Básicamente el aseguramiento como un principio grande para la población que tiene vocación de permanencia, y la implementación de los modelos integrales de atención. Ayer el viceministro habló del MAITE. Este es un tema que con el componente migratorio vemos con buenos ojos, porque integra todas estas nuevas dimensiones, esos desafíos que trae migración dentro de los planes de atención básica, y la coordinación regional para el enfoque común, que eso es lo que habíamos mencionado. Vimos con mucha complacencia que hemos podido apoyar al gobierno en generar insumos técnicos para la formulación de las políticas que se están siguiendo. El principio del plan de respuesta, que fue como el mecanismo urgente de atención, pero también el documento COMPES, que es un documento que es mucho más integral y que establece una visión de largo plazo sobre cómo recibirlo a nivel multisectorial, cómo enfrentar los desafíos de migración. El banco puede ayudar en esto, los cuales nos complace mucho. Y pues tenemos algunas preguntas para responder, que todavía tenemos muchos gaps, pero en principio tenemos muchas preguntas sobre las cuales también invitamos que el sector privado y los actores del sistema también puedan participar, porque esto también es un tema que nos concierne a todos. Nosotros no estamos muy seguros de cuáles son los patrones de movilización de los migrantes. Tenemos que decidir lo que estábamos mencionando. Tenemos unas necesidades específicas de atención para la población que se generan por su condición
de nuevo, especial por su condición de migrante. Tenemos que tener una caracterización, una evaluación del estado de salud de la población migrante que en este momento no se tiene, y estas modalidades que sean sostenibles. Obviamente, en el medio de la discusión que hemos hablado de sostenibilidad financiera, el tema de la sostenibilidad para esta población es muy importante. Y pues se tienen que diseñar algunas como actividades específicas sobre las cuales también creo que la participación del sector es importante, el diseño de los nuevos planes, unas condiciones como actuariales y de prestaciones de servicios que de verdad enfrenten o que atiendan las necesidades de los migrantes, y el uso y la incorporación de nuevas tecnologías, que en eso el sector privado es mucho mejor, creemos, que incluso el banco o el gobierno para incorporarlas. Voy a cerrar, creo que estamos con el tiempo preciso, el caso de Turquía. Turquía es un país que creo que con Colombia es el único país en el mundo que ha enfrentado de forma integral el tema de migrantes, y ellos tuvieron unos temas que son bastante en común con nosotros. Tuvimos como unos desafíos en común que ellos enfrentaron. Es un aumento grandísimo en un lapso de 7 años a 3.7 millones de personas que tienen que atender, y también su condición de puerta geográfica. En el caso de Colombia, Colombia es digamos la punto de salida natural de Venezuela por lo menos por tierra, para los migrantes, pero que también tenía unas condiciones que lo hacían aún peor, porque estamos hablando de poblaciones con idioma diferente, con tradiciones diferentes, con desconfianza derivada de rivalidad histórica también muy importante, lo cual incorporaba un desafío adicional. Y ellos incorporaron unos paquetes muy integrales de atención, con entrenamiento diferenciado, con centros de atención a migrantes, que eso todavía no se ha visto, donde se podía, digamos, concentrar en las áreas de mayor recepción una atención específica para migrantes. Y este tema, digamos, en medio, digamos, de las realidades políticas hoy en día, nos dejó varias lecciones. La primera, que la coordinación institucional es súper importante, no solo en salud, sino en todos los determinantes sociales, que esa es una de las cosas que hemos hablado. Se necesita voluntad política, y en este caso, digamos, en el caso de Turquía, hoy en día, digamos, no es un ejemplo por la coyuntura que está habiendo, pero que la voluntad política es muy importante para enfrentar de forma exitosa el tema de la migración de los donantes, y que esto no es algo que el costo es súper elevado, y esto no es algo que el país pueda enfrentar por sí solo, por lo cual es importantísimo la participación internacional, es importantísima la coordinación regional, y es importantísimo la integración no solo del sector gobierno, porque este no es un problema únicamente del gobierno, sino es un problema y una oportunidad para toda la sociedad para enfrentarla. Y con eso los dejo. Muchísimas gracias por su tiempo, y estamos a la orden para cualquier pregunta o contacto que tengan.